¿Cuántas veces escuchaste que Jesús pronto vendría y tu alma se llenaba de alegría? Muchos años han pasado desde que Él lo prometiera y nos diera la esperanza verdadera. Los primeros vencedores sus vidas a Él donaron, de la fama de este mundo se apartaron. Como antorchas encendidas el camino iluminaron y la estela de esperanza han trazado. Y hoy tu pueblo dormido está, sumido en un letargo espiritual, y muy pronto se sabrá si la lámpara vacía o llena está. Despierta, iglesia, y anuncia a este mundo que Cristo ha venido para darnos salvación, y su sangre derramó para darnos redención. Las cadenas del pecado Él rompió. Anuncia a todos que Cristo viene pronto y que hay una esperanza en este mundo de dolor. Su promesa cumplirá, ya no tardará en llegar. Como un ladrón en la noche Él vendrá. Como un ladrón en la noche Él vendrá. Una feliz tarde, queridos hermanos, y un feliz sábado para todos. Gracias a nuestro Dios tenemos la oportunidad de congregarnos a través de esta forma, de manera virtual, siempre agradeciendo al Dios del cielo, porque si no fuera su misericordia no tendríamos esta oportunidad. Pero gracias a Él, hoy tenemos el privilegio de compartir un tema más en el que vamos a comprender un poco sobre el amor, la misericordia y la bondad de nuestro Creador. Gracias a los que ya están pendientes, hermano Marco Murillo, hermana Nico Varillas, gracias por estar compartiendo con nosotros en esta hora de la tarde del día sábado. Queremos de manera muy especial encomendarnos a Dios para que Él nos dirija. Vamos a tener un estudio en el que esperamos que la presencia de Dios esté con nosotros, pero para poder estar con nuestro Dios debemos siempre encomendarnos a Él a través de la oración. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre bendito y cariñoso Dios que moras en el cielo, gracias Señor, porque nos has dado el privilegio de poder estar en un día de reposo. Queremos suplicarte también que nos puedas ayudar a comprender el tema que vamos a desarrollar. Ruego que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y haga una transformación para que de esa manera podamos servirte, podamos honrarte y también estar contigo por toda la eternidad. Señor, en tus brazos de amor nos encomendamos la meditación que vamos a tener. En Jesús oramos, pedimos y agradecemos todo. Amén. Mis apreciados hermanos, vamos a desarrollar un tema. El tema que vamos a tener ahora es una pregunta que me hicieron. Es una
una interrogante que me hizo una hermana ya en privado, pero que quería que le explicara en público, así ya en manera de transmisión. Y la pregunta es, ¿cuál fue el pecado de Moisés? Porque si recordamos la historia, Dios había prometido un libertador para el pueblo hebreo cuando estaba en Egipto. Dios había dejado claro el momento en el cual un libertador se habría de levantar, habría de salir con el pueblo de Egipto y adorar a Dios en la tierra prometida. Pero resulta que Dios elige a Moisés. Pero Moisés no llegó a la tierra prometida acá, hablando terrenalmente. El paraíso de Dios sí fue, todos sabemos, ahora vamos a leer un poco de eso, cuándo fue que Él resucitó, cuándo fue que Dios se lo llevó para el cielo, pero Dios le había hecho una promesa. La promesa es que Él iba a entrar a la tierra prometida acá, a la Canaán terrenal, con el pueblo que iba a sacar de Egipto. Pero, según la historia, Él no entró a la tierra prometida. La pregunta que me hicieron fue, ¿por qué Él no entró a la tierra prometida? Se le había dado una promesa y todo eso. Y si no entró por un pecado, ¿cuál fue el pecado? Yo quiero, hermanos, los que ya están acá conectados, que me pongan cuál fue el pecado de Moisés. Hoy vamos a estudiar eso específicamente. Hay diferentes versiones. Una parte dice que el pecado de Moisés fue enojarse. La otra parte dice que fue darse la gloria a él mismo. La otra parte dice que fue porque golpeó 2 veces la roca. Pero en sí, hermanos, ¿qué fue? ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Otros se van mucho más atrás y dicen que fue porque mató a un egipcio. Hoy vamos a estudiar eso, cuál fue el pecado que cometió Moisés y por el cual no entró a la Canaán terrenal. Para poder comprender esto, debemos recalcarnos en el punto de vista donde se originó el problema. ¿Por qué se originó el problema con Moisés? El libro de Éxodo capítulo 17 es el que vamos a leer. Todos los que estén acá, si tienen la Biblia a la mano pueden tomarla. Vamos a leer este aspecto. Vamos a responder esa pregunta. Sé que para muchos es algo ya conocido, es algo común, pero hay personas que no lo conocen y que ahora vamos a aprenderlo con la palabra de Dios. Y los que sepan o tengan un concepto pueden decir ahí, Moisés, su pecado fue este o este. Pueden dejarlo en los comentarios. Al final vamos a ver cuál es la razón. Éxodo capítulo 17, versículo número 1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sim por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Vamos a ver un poco sobre la historia. Bien, nuestra hermana Ana Sandoval dice, por haberse dado la gloria a sí mismo. Hermanos, pongan ahí los comentarios por qué motivo Moisés no entró a la Canaán terrenal. Él cometió un pecado. Eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Cuál fue el pecado que cometió Moisés que lo dejó fuera de la Canaán terrenal? Sabemos, Dios lo llevó al cielo, pero a la Canaán terrenal no entró. ¿Cuál fue ese pecado? Estamos viendo acá que el pueblo de Israel salió de Egipto. Si nosotros recalcamos la historia, desde que el pueblo salió de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, el pueblo pasó renegando en contra de Dios, que por comida, que por agua, que por no sé qué, que por esto y que por lo otro, el pueblo estaba inconforme, no se conformaba con lo que Dios le había dado, se había vuelto tan acomodado a Egipto que ahora al faltarle una cosa estaba renegando. Hermanos, es el peregrinaje que llevamos ahora espiritualmente nosotros, una vida no de comodidades. ¿Saben? Uno de los mayores desafíos que tuvo el pueblo en el desierto fue ese. Venían de estar acomodados en Egipto. Ahora ellos, el desierto era algo difícil, era algo pesado. Al igual, dice el escrito inspirado, que muchos en el último tiempo estarán tan acostumbrados a casas,
a riquezas, a posesiones, a comodidades, que cuando llegue el momento de salir de las ciudades no lo van a querer hacer por amor a las posesiones y a las comodidades. El pueblo estaba en ese dilema, en ese problema. Y ahora el problema se sumaba que no tenían agua. El agua es algo vital, es algo que todos necesitamos como seres humanos, y el pueblo ahora estaba en un desierto. Lógicamente, aunque la nube los cubría de día y les daba sombra, pero el calor siempre se sentía, aquel calor agotable del desierto, y el pueblo estaba sintiendo sed. En ese momento el pueblo comenzó a renegar en contra de Dios. Versículo número 2 del capítulo 17 de Éxodo dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y el pueblo ahora estaba ahí molesto. No tenían agua, no tenían aquel líquido para poder saciar su sed. Y estaban clamando a Moisés que le diera agua para que ellos pudieran tomar y pudieran saciar la sed que tenían. Pues Moisés les hace ver que el problema que tenían ellos era la falta de confianza en Dios. El pueblo, queridos hermanos, estaba pasando ese problema. Había perdido la confianza en Dios y querían volver a Egipto. Por eso buscaban cualquier excusa para hablar en contra de Moisés. Y es que, hermanos, cuando uno no quiere estar en un lugar, uno pone excusas para irse. Si uno está en un lugar y ya se quiere ir, dice: se me había olvidado que tengo algo que hacer, tengo otro compromiso. En muchas ocasiones eso es mentira. Lo que pasa es que uno ya no quiere estar ahí, ya no se siente a gusto. El pueblo ya no quería estar con Moisés. El pueblo ya no quería ser dirigido por Dios. El pueblo quería tomar sus propias decisiones. Y ahora, ¿cuál era la excusa? Todo era excusa para ellos. Les faltaba alimento, ponían excusa. Dios les mandó alimento, buscaban otra excusa. Y así estaba el pueblo en contra de la voluntad de Dios. Y ahora la excusa era que no tenían agua. Pero la historia dice, Éxodo capítulo 17, versículo número 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Versículo número 5. Y Jehová le dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Amén. Atención a lo que estamos leyendo. Dice acá el versículo que Dios, cuando Moisés llegó y le pidió y le dijo: Señor, ¿qué voy a hacer con el pueblo? Dios le dice: bueno, vas a hacer algo. Tú vas a tomar de los ancianos del pueblo, los pondrás frente a ti allí en la peña de Horeb. Cuando estén frente a la peña de Horeb, tú llevarás la vara con la que golpeaste el río. ¿Qué vara era? Todos sabemos que era la vara con la que habían estado en el momento que las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, que de las aguas salieron ranas, que del polvo se convirtieron piojos, todo ese proceso. Ahora, esa vara serviría para hacer un milagro mayor. Y Dios le dice: tomarás la vara y delante de los ancianos golpearás la peña. Ojo con lo que estamos diciendo ahora. Dios le había dicho: golpearás la peña. Y dice el versículo: y Moisés tomó su vara y en presencia de los ancianos golpeó la peña tal como Dios se lo había pedido. Y de la peña brotó agua y bebió todo el pueblo. Hasta el momento
no hemos visto nada malo. Hasta el momento no hemos visto ningún problema con ese momento. Ya tenemos dos respuestas acá. Dice, falta de confianza en Dios, no tuvo control propio, porque se dio la gloria a sí mismo, por enojarse. O sea, ya tenemos varios conceptos. Sí, es bueno, hermanos, que tengamos conceptos. Hasta el momento vemos, Moisés hace lo que Dios le había ordenado. Dios le dijo, tomarás la vara, golpearás la peña y de ella saldrá agua. Y Moisés lo hizo tal y como Dios se lo había ordenado. Tomó la vara, golpeó la peña y esa peña brotó agua y el pueblo quedó saciado de la necesidad que tenían de ese líquido vital. Luego de eso, hermanos, el pueblo hizo como un círculo y del lugar que estaban en Horeb caminaron, pero solo hicieron un círculo y precisamente vuelven al mismo lugar donde se había hecho ese milagro. ¿Qué pasó cuando volvieron a llegar a ese lugar? Ahora el libro de Números. Vamos al libro de Números, capítulo número 20. Ellos, recordemos, estaban en el desierto de Zin, en Refidim, y salieron de ese lugar, luego de que habían tomado agua y caminaron en círculos. Luego dice el capítulo 20 de Números, versículo número 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin nuevamente, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y ahí fue sepultada. Amén. Ahora el pueblo siguió caminando. Ahora el pueblo llegó nuevamente a ese lugar y tristemente ahí murió María, la hermana de Aarón y la hermana de Moisés. Y el pueblo estaba triste. El pueblo estaba en ese momento consternado porque había muerto la profetisa que habían llevado por todo el peregrinaje. Aquella mujer que al pasar el Mar Rojo y el ejército egipcio ser tragados por el mar, había entonado una alabanza y todas las mujeres se habían unido a ella. Esa mujer que había sido un ejemplo para el pueblo en un aspecto bueno y también cuando criticó a la esposa de Moisés en un aspecto malo, que había pasado la consecuencia de su maldad, pero que se había arrepentido y que era una líder del pueblo. El pueblo ahora estaba triste. Todo el pueblo estaba en una etapa en la que estaban demasiado tristes. Recordemos, contra Moisés renegaban, pero en la historia no encontramos ni un solo momento que renegaran contra María. Contra Aarón se levantó aquel personaje, Coré, Datán y Abirán, se levantaron y renegaron y dijeron, ¿por qué Dios habla con Moisés? ¿Por qué pone a Aarón? Renegaron en contra de ellos, pero en contra de María no habían renegado. ¿Por qué? Porque a ella la querían, porque era una persona a la que anhelaban imitar. María había sido un ejemplo y ahora ella había muerto precisamente en el desierto de Zin. Cuando ella muere, ¿qué pasó con el pueblo? Versículo número 2 del capítulo 20 de Números. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. El don de profecía, hermanos, nos enseña que el pueblo también comenzó a renegar porque pensaban que porque Moisés no les había dado agua otra vez, es que se había muerto María y que María había muerto de sed en el desierto, y culpaban a Moisés y a Aarón y le reclamaban, no tenemos agua, no hay agua para beber, al igual que María nos vamos a morir nosotros. Y comenzaron a renegar nuevamente en contra de Moisés y en contra de Aarón. Y el pueblo se volvió a poner en contra de Dios en ese momento. Y comenzaron a hablar en mal. Hasta el momento no hemos visto ningún pecado de Moisés acá, en lo que hemos leído en estas declaraciones. Versículo número 3. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá nos hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Vean a qué punto había llegado el pueblo.
En ese momento había muerto Coré, Datán y Abiram por haber hablado en contra de Dios. La tierra se había abierto, había tragado a todas las familias enteras y ahora el pueblo estaba diciendo, mejor nos hubiéramos muerto con ellos, mejor nos hubiera tragado la tierra. Veamos, hermanos, hasta qué punto había llegado el pueblo de Israel, renegando, deseando que la tierra se los hubiera tragado. Me atrevo a decir, queridos hermanos, que si hubieran visto que la tierra se abría, hubiera cambiado su actitud. Porque uno cuando está bien, hermanos, uno se convierte en retador, uno reta y uno dice, a mí no me va a hacer nada esto. Saben que con esta pandemia tuvimos muchos hermanos acá en El Salvador que dijeron, a mí el coronavirus no me va a hacer nada, si eso no existe. Tristemente, algunos de ellos murieron por esa enfermedad. Porque nosotros cuando creemos que estamos bien, cuando creemos que no necesitamos nada, nos volvemos prepotentes. Creemos que todo lo podemos. Creemos que nunca vamos a necesitar nada. El pueblo estaba así. Como se sentían seguros, decían, mejor la tierra se hubiera abierto y nos hubiera tragado con nuestros hermanos. Coré se no fue, nos hubiéramos ido con él. Eso estaba pidiendo el pueblo en ese momento. Y comenzaron a renegar porque ellos estaban padeciendo en este momento sed, estaban padeciendo ese momento y creían que María, la profetisa, había muerto por eso precisamente, porque no había agua para que tomara. Entonces ellos pensaban y decían, por eso es que se murió María, y renegaban en contra de Dios. Pero ¿qué hizo Moisés? Versículo número 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, ojo el mandato que Dios le da ahora a Moisés. Dice el versículo número 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Amén. Ahora el pueblo había llegado a ese lugar, el pueblo estaba clamando por agua, estaba clamando por ese líquido vital, y estaban en esa parte del desierto. Cuando Moisés se encontró encerrado, que no encontraba qué hacer, se encontraba entre el pueblo que le estaba renegando, su hermano Aarón que lo apoyaba y Dios que era su sustento. Ahora Moisés va a presentarse delante de Dios y Dios le da una orden específica. Ojo con lo que acabamos de leer. La orden que Dios le da fue: ve a la congregación, reúne nuevamente a los ancianos, reúne al pueblo, pero ahora la orden de Dios, ¿cuál fue? La orden de Dios para Moisés fue hablar a la peña. No le dijo golpearla. La primera vez Dios les había dicho, toma la vara, golpea la roca y de ella saldrá agua. Ahora Dios no le dijo que golpeara. Dios le dijo, reúne a la congregación, toma la vara, pero no la vas a golpear la peña, sino solo hablarás a la peña delante del pueblo. Y cuando tú hayas hablado a la peña, entonces de ella brotará agua y beberá el pueblo y beberán sus bestias. Notamos una diferencia en la orden de Dios. La primera vez toma la vara y golpea. La segunda vez toma la vara, pero no vas a golpear. Solo vas a hablar a la peña y al terminar de hablar, ella dará agua para todo el pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Ahora vamos a leer cuál fue el pecado de Moisés. Versículo número 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Versículo número 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y le dijo,
oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Verso número 11. Entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué fue lo que hizo? Y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Versículo número 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ahora, ¿cuál es la respuesta, hermanos? La pregunta que me hicieron: ¿cuál fue el pecado de Moisés por el cual no entró a la Canaán terrenal? El pecado fue la desobediencia. Ese fue todo el pecado, queridos hermanos. Dios le había dicho: tomarás la vara, mas no golpearás la peña. Y cuando tú hables delante de ella, brotará agua. Pero Moisés desobedeció la orden. Nótense esto, era una orden directa de Dios. Dios le había dicho: solo vas a hablar. Y Moisés toma la vara y golpeó 2 veces la roca. Desobedeció el mandato directo de Dios, desobedeció la orden directa de Dios, y ese pecado hizo que Moisés no entrara al pueblo a la Canaán terrenal. Ese fue el pecado de Moisés, el desobedecer la orden de Dios. Hermanos, ese ha sido el pecado que el ser humano ha cometido de generación en generación. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿cuál fue el pecado de ellos? El pecado de ellos no fue separarse en sí. El pecado de ellos fue la desobediencia. Dios le dijo: no vas a comer de este árbol, y comieron. Dios le dijo a Moisés: no golpearás la peña, y la golpeó. Dios le dice al ser humano: no harás esto, y ¿qué hace el ser humano? El ser humano lo hace. Saben que a veces espiritualmente nos comportamos como niños. ¿Por qué como niños? No en el buen sentido. Qué maravilloso fuera que nuestro carácter fuera de niño en el buen sentido. Pero imitamos al niño no para bien, sino para mal. ¿Por qué? ¿Qué hace un niño? Si a un pequeñito ustedes le dicen: no vas a hacer esto, te prohíbo que lo hagas, ¿qué va a hacer el niño? Va a hacer lo que le hemos prohibido, porque va a sentir la curiosidad de hacerlo. En muchas ocasiones eso hacemos nosotros. Dios nos dice: no hagas esto, porque es peligroso, porque es malo, porque te va a llevar a la perdición. Y el ser humano desobedece el mandato de Dios, lo hace, y luego vienen las consecuencias. Y a Moisés Dios lo llevó a aquel monte, y desde el monte le mostró toda la tierra prometida, y le hizo ver que él pudo haber entrado ahí, que él pudo haber logrado llevar al pueblo a esa tierra maravillosa, pero que por su pecado no entraría a la Canaán terrenal. Amados hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho: no hagas esto? Lo hacemos, y eso nos lleva a un fracaso total en la vida. ¿Cuántos jóvenes, cuántas señoritas han fracasado en su vida porque se les ha dicho: no hagas esto, no hagas lo otro, pero se han arriesgado a hacerlo y han arruinado su vida? ¿Cuántos padres han llorado delante de sus hijas diciéndoles: no te vayas con ese joven, no es una buena persona, no es cristiano, no te va a tratar bien? Y la hija prepotente dice: yo me voy con él porque lo amo, porque lo quiero, y lo voy a traer a la iglesia. Y tristemente terminan arruinando su vida, y les toca vivir cargando las consecuencias de desobedecer a Dios y a las personas que Dios ha puesto para dirigirlos. ¿Cuántas veces un ministro, un dirigente de iglesia nos ha recomendado no hacer algo, y nosotros como miembros lo hemos hecho y hemos fracasado? Tristemente el ser humano así es, queridos hermanos. Hace lo que no debe hacer.
busca lo que no debe buscar. Y lo que debemos hacer, lo que debemos buscar, no lo buscamos ni lo hacemos. Queremos dejarnos llevar al terreno encantado de Satanás. Y cuando estamos sumergidos en el problema, entonces ahí sí queremos y tratamos de salir y queremos ayuda. Y ahora si decimos, le hubiera hecho caso al hermano. Pero en muchos de esos casos ya no hay solución para los problemas. ¿Cuántos jóvenes han recibido de sus padres la petición de que no se unan a grupos delincuenciales, a las pandillas, a los grupos que andan atemorizando al mundo? Pero no han hecho caso, porque esos grupos les ofrecen todo, les ofrecen dinero, les ofrecen cualquier cosa y creen que lo van a adquirir y se dejan llevar, desobedecen el consejo y luego les toca pagar la consecuencia, en muchos de esos casos, con su propia vida. Así está el mundo, queridos hermanos. Al igual que lo que tuvo que atravesar Moisés, eso mismo atraviesan las personas. El desobedecer la orden de Dios. Y qué triste es cuando vienen las consecuencias. Qué lamentable es cuando vienen los problemas. Qué dolor da cuando vienen las adversidades a causa de nuestro pecado. Y algo que he repetido en muchas ocasiones: Dios perdona el pecado, pero las consecuencias siempre las vamos a tener que vivir. Nosotros quisiéramos pecar, arrepentirnos y se acabó, pero no es así, hermanos. Cuando nosotros pecamos, nos arrepentimos, Dios nos perdona, pero la consecuencia de nuestras malas acciones la vamos a vivir siempre. ¿En cuántas ocasiones, así como Dios le dijo a Moisés, no golpearás la peña, solo le hablarás? ¿Cuántas veces Dios nos dice así? No comas eso, te va a hacer daño. No comas esto otro, va a dañar tu cuerpo. Y nosotros no hacemos caso al consejo de Dios. Comemos lo que se nos ponga enfrente y queremos estar saludables después. Y después no queremos padecer enfermedades. Hermano, aunque Dios te perdone, siempre vas a padecer todos esos problemas. Porque así es esto. Las consecuencias siempre las vamos a vivir. Si yo transgredo el sábado y me pongo a pensar, pero ningún hermano me vio. Yo estoy aquí en mi casa, nadie me vio que me puse a hacer esto, nadie me vio que hice lo otro, no hay problema. Querido hermano, Dios sí te ha visto, Dios sí lo sabe. Y a Él es al que le vamos a dar cuenta, no a un hermano, no al obrero Luis Argueta, no al pastor X, es a Dios, queridos hermanos. Moisés, acá vemos cuál fue la consecuencia de haber desobedecido. Podemos decir, una vez desobedeció Moisés y ni mató a nadie en ese momento, solo golpeó la roca. Sí, hermanos, pero es que el problema no es qué magnitud sea, el problema es desobedecer a Dios. Qué grande era que Eva tomara una frutita y se la comiera, si la fruta es saludable. Hermanos, el problema es el desobedecer a Dios. Sea con algo grande o sea con algo pequeño, desobedecer a Dios trae sus consecuencias. Y debemos recordar siempre eso. Debemos recordar siempre que todo lo que hagamos traerá una reacción. Cada acción trae una reacción. Así es en la vida espiritual. Si yo soy obediente a Dios, me traerá buenas cosas a mi vida. Si yo soy desobediente a Dios, traerá malas cosas. Hay puntos en los que Dios nos ha dicho que no debemos hacer. Por ejemplo, tomar la parte que no nos pertenece de nuestros bienes, el diezmo. Saben que muchas personas reniegan con el diezmo. Nadie sabe cuánto gano, yo voy a dar lo que yo quiera. Queridos hermanos, y creemos que estamos bien, creemos que estamos obrando adecuadamente, cuando Dios nos ha dicho que debemos hacer otra cosa, y luego comenzamos a bajar, comenzamos a perder posesiones, comenzamos a pasar escasez, el alimento comienza a disminuir en nuestro hogar, el trabajo comienza a querer perderse, y nos preguntamos, pero ¿y por qué me está pasando todo esto malo? Son las consecuencias de nuestra desobediencia. Así es esto, queridos hermanos. Suena duro,
Suena bastante feo a la hora de expresarlo, pero es una realidad y nosotros debemos comprenderla. Y agradezco a la hermana que me hizo esa pregunta: ¿cuál fue el pecado de Moisés? Porque nos ha dado la oportunidad de ver que aunque sea mínima la desobediencia a Dios, traerá una consecuencia. Solo golpeó la roca, fue lo que hizo, pero desobedeció a Dios. Y eso trajo grandes consecuencias a la vida de Moisés. Yo me pongo a analizar, hermanos, el párrafo que menciona patriarcas y profetas, donde a Moisés estaba en el monte y Dios le mostró toda la tierra prometida, la Canaán terrenal. Y nosotros decimos, qué privilegio tuvo Moisés. No, hermano, no fue privilegio. En pocas palabras, Dios le dijo, ahí pudiste estar tú, Moisés, pero por haber hecho eso malo, no entraste ahí con el pueblo. Fue algo duro para Moisés. El don de profecía dice que fue un momento triste para Moisés. Y cuando terminó de ver todo ese lugar, él murió. La consecuencia de una desobediencia, la consecuencia de un pecado. Ahora yo quiero que pienses, hermano, y con esto voy a finalizar. Moisés cometió esa desobediencia a Dios y le trajo sus consecuencias. ¿Cuántas veces has desobedecido a Dios? Piensa en eso. ¿Cuántas veces hemos desobedecido a Dios? La otra cosa que debemos pensar, ya sufrí las consecuencias de todas mis desobediencias, porque tarde o temprano llegarán, querido hermano. Tarde o temprano van a llegar, aunque no lo queramos, van a llegar. Porque así está escrito en la palabra de Dios. Debemos luchar por obedecer a Dios. Debemos luchar por estar sirviendo siempre a nuestro Creador, por ser fieles a Él, por ser obedientes, dar el diezmo, cumplir la reforma pro salud, guardar el sábado, mantener el hogar, en un matrimonio feliz los que tienen cónyuge, no traicionar, no estar cometiendo adulterio. ¿Qué más debemos hacer, queridos hermanos? Debemos guardar todos los preceptos que Dios nos ha dejado, porque si desobedecemos, hay consecuencias lamentables, tristes, que tiene que pasar uno como ser humano. Dios nos dice, tomarás la Santa Cena en conmemoración de mi muerte por rescatarte. ¿Y cuántos hermanos se niegan a tomar la Santa Cena? Yo no la voy a tomar. Así dicen las personas. Querido hermano, es triste desobedecer a Dios. No lo recomiendo. No traerá un buen resultado. Así que, hermanos, ¿eso qué traerá a nosotros? Primera de Reyes 11:9. Finalizo con este versículo. Primera de Reyes, capítulo número 11, versículo número 9 dice: y se enojó Jehová, ojo con lo que estoy leyendo, y se enojó Jehová contra Salomón. Ese versículo debemos recalcarlo siempre, hermanos. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Cuando yo me aparto de Jehová y no obedezco lo que Él me ha dado y hago lo que yo quiera, Dios se enoja conmigo. Así pasó con Salomón y Jehová se enojó en contra de Salomón. Pero ¿y por qué Dios se enojó? Si enojarse es malo, hermanos. Enojarse no es en sí malo. Lo que es malo es cuando nos enojamos y el enojo nos hace cometer una mala acción. Repito esto para que no se malentienda. El pecado es que el enojo me lleve a hacer una mala acción. El problema en Moisés no fue que se enojó, fue que desobedeció a Dios. Dios acá se enojó con Salomón. Si yo lo desobedezco, Dios se enoja conmigo. ¿Quieres tener el enojo de Dios? Yo no quiero enojar a Dios. Yo no quiero mantener a Dios enojado conmigo. Quiero tener a Dios feliz, alegre, que diga como decía de Daniel, el amado del cielo. Qué maravilloso sería que Dios dijera eso de nosotros. Qué maravilloso sería que Dios se expresara así de nosotros. Tal siervo, así como de Job, ¿has visto a mi siervo? No hay como él en la tierra. ¿Qué dirá Dios de nosotros? Pongámonos a pensar en eso. ¿Qué dirá Dios de nosotros? ¿Dirá, no hay otro como él en la tierra? ¿O dirá, es igual a los demás?
¿qué dirá Dios de nosotros, queridos hermanos? Pensemos, meditemos en eso y no olvidemos, una sola desobediencia a Dios traerá su consecuencia y la hemos de vivir. Y debemos luchar por que Dios nos dé la oportunidad de practicar lo que hemos conocido y, como dice nuestra hermana Linda Godoy, de desarrollar en nuestra vida los frutos del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, es mi deseo en oración. Amén. Espero, hermanos, la hermana acá está presente, espero que haya quedado clara la respuesta. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Desobedecer una orden directa de Dios. Ese fue el pecado. Vamos a finalizar haciendo una oración. Padre bendito y cariñoso Dios que moras en el cielo, una vez más nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, que hemos fallado, reconociendo que tantas veces hemos desobedecido tus mandatos, que en muchas ocasiones no hemos cumplido lo que tú nos has ordenado, sino que hemos hecho lo que nosotros queremos. Perdónanos por eso, Señor. Como seres humanos nos excusamos en que somos débiles, pero en sí no es ese el problema, Señor. En muchas ocasiones es que no tomamos la decisión de obedecerte. Perdónanos por eso. Perdónanos porque en nosotros no está el deseo de hacerle frente a las tentaciones, porque ponemos excusas para poder desobedecer tu palabra, porque ponemos 1 y 1000 pretextos para no cumplir tus mandamientos. Perdónanos y ayúdanos a cambiar. Ayúdanos, Señor, a guardar lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a ser fieles. Aleja a Satanás de nuestras vidas. Que cada tentación que él pone delante de nosotros pueda ser vencida. Y que así como lo dice tu palabra, él pueda huir de delante de nosotros. En tus brazos, Señor, encomendamos nuestras vidas. Haz con ellas como a ti mejor te parezca. Nosotros somos débiles, somos indignos, no vamos a poder vencer por nuestros medios, pero ayúdanos a decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y al final poder expresar aquellas palabras, he acabado mi carrera, he guardado la fe, y solo me está esperando la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes aman y esperan su venida. Señor, obra en nuestras vidas y haz con nosotros una obra de transformación y pon el deseo de obedecer cada parte de tu santa palabra. En Jesús hemos orado, hemos agradecido y pedido todo. Amén. Queridos y apreciados hermanos, gracias por acompañarnos. Nuevamente lo repito, hermanos, había muchos que yo los... Siempre antes de iniciar me pongo a escuchar otras transmisiones porque el sábado me gusta estar ocupada mi mente en algo así. Entonces estoy viendo otras transmisiones y allí veo muchos de sus nombres viendo, pero cuando empiezo veo que se conectan con nosotros. Gracias por eso, hermanos, por acompañarnos. Quiero saludar a los hermanos que nos han estado acompañando en esta hora de la tarde. Quiero saludar a nuestro hermano Marco Murillo. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Una feliz semana para todos. Espero que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Saludos también, hermana Nicolasa Varías. Gracias por brindarnos también su presencia en esta transmisión. Hermana Esther Ordóñez, qué privilegio poder saludarle. Tenía bastante tiempo de no saludarle. Gracias por acompañarnos y que el Señor pueda guiar su vida. Saludos, hermana Gilda Salvatierra también. Gracias por estar con nosotros. El sábado acá en el país ya terminó, ya el sol se ocultó. Sé que en otros países todavía hay un poquito de sol y en otros ya está de noche. Pero feliz semana para todos. Hermana Yuli Ramírez también hasta Chile. Que el Señor le pueda bendecir enormemente a usted, a sus pequeños. También nos pueda llevar por el camino del bien. Y estamos siempre orando por ustedes. Hermana Ana Sandoval, que el Señor le pueda acompañar
pueda prosperar su vida grandemente, tanto en conocimiento espiritual o de la palabra de Dios, como también en un crecimiento material, que el Señor pueda proveer ambas partes para que su vida pueda ser siempre de agrado a nuestro Dios. Saludos también, hermano Manuel Lemus, que el Señor le bendiga a usted. Ánimo, siempre hay que seguir adelante. Hermana Yeneri Jiménez, también aparte ese tiempo para poder acompañarnos. Acá en el país, hermano, ya las iglesias todas prácticamente se están reuniendo normalmente. Ya nuestros hermanos no tienen el tiempo de estar en las transmisiones, pero hemos querido siempre seguir con este programa porque la necesidad no es solo para nuestros hermanos de acá. Todos tenemos necesidad espiritual y debemos llenar esa necesidad. Hay países en los que todavía hay restricciones de reunirse, así que todos nosotros tenemos la oportunidad de compartir estos mensajes para que ellos también puedan meditar en la palabra de Dios. Hermana Flor Argueta también, feliz tarde, bendiciones, feliz semana para todos ustedes. Hermana Andrea López también están juntos, que el Señor pueda ayudarles día tras día. Saludos también tenemos a nuestra hermana Berta López. Feliz semana, hermana Berta, hasta San Miguel. Hermana Esperanza Linga Malca, también gracias por acompañarnos. Que el Señor le bendiga y una feliz semana. Saludos, hermana Noris Pineda, hasta México. Qué alegría saludarle, hermana. Ánimo siempre, hay que seguir adelante obedeciendo a Dios. Saludos, hermana Miriam Tapiero. También gracias por acompañarnos. Es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes. Saludos, hermana Linda Godoy, también gracias por acompañarnos. Gracias por apartar el tiempo para acompañarnos. Gracias, hermano Marco Murillo, por los comentarios. Y que el Señor les bendiga enormemente. Quiero saludar también a los que solo han dado me gusta. Saludos, hermano Oscar Archila Segovia. Bueno, están en transmisión, pero también entra para poder compartir los temas. Saludos, hermano Floresmiro Urbano, que también nos ha acompañado. Saludos, hermana Talía Hernández, hasta el país de Honduras. Gracias por acompañarnos. Saludos, hermana Flor Avellana, que también ha estado compartiendo con nosotros. Saludos, hermana Doris Flores también. Gracias por apartar el tiempo, hermanos. Feliz semana para todos, que el Señor les bendiga y nos vemos el día de mañana nuevamente, si Dios nos le regala la vida, en el devocional de la matutina Maranata. Mañana toca un tema muy interesante, así que los invitamos a estar pendientes. Hora salvadoreña o centroamericana, 8 de la mañana. En Perú serían las 9. En Chile creo que serían las 10, si no me equivoco, son 2 horas de diferencia. En Argentina serían 3 horas de diferencia. Así que, hermanos, feliz semana y bendiciones para todos.